Segunda de Crónicas, capítulo 1. Estaría Primera de Reyes. Deuteronomio, Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Deuteronomio, Jueces, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas. Ya ustedes se lo saben. Y bien, ¿qué regalo usted pediría esta Navidad? ¿Qué regalo usted pediría? O sea, si alguien le dijera, ¿qué regalo te gustaría, qué te gustaría que te regaláramos? ¿Cuál fuera su respuesta? ¿Usted qué pediría? A veces a las amas de casa le preguntan, ¿qué quieres que te regale? Te voy a regalar una licuadora, el día de la mamá, ¿no? Te voy a regalar una licuadora. Bueno, pues eso es para toda la comunidad de la casa, pero la mamá necesita algo específico. O el día del papá le pregunta al papá, te regalo una pala. Bueno, eso es algo de la comunidad también. Pero ¿a usted qué le gustaría pedir para la Navidad? ¿Un aumento de salario? ¿Al aguinaldo? Creo que sería bueno pensar, ¿qué le pediríamos al Señor? Si Él nos dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le diríamos? ¿Qué le pediríamos? Bueno, en la Escritura, en el pasaje que vamos a leer, lo vamos a leer todo del versículo 1 al 17, lo vamos a leer todo. Y nos vamos a dar cuenta que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. ¿Le gustaría verlo dónde está? Ahí al lado usted puede poner su nombre, ¿no? Y decirle, Señor, pregúntame a mí, a ver qué te digo yo. Leamos del 1 al 17 y luego regresamos para ver algunas cositas que vamos a tener aquí. Vamos a ir también a otros versículos bíblicos. Si por alguna razón se llegara a perder, no se preocupe, se los leo. Pero primero leamos del 1 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Salomón, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David. Fue afirmado de su reino y Jehová, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenares, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jeraim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Huir, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová y al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido
antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabrajos de la cefela en abundancia, y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Oremos al Señor. Padre, esta gran historia de este hombre que fue sabio en su principio, pidiéndote sabiduría y entendimiento para guiar a este tan numeroso pueblo tan complicado, y pidió bien inicialmente que podamos aprender de su historia y de lo que aquí se nos relata hoy. Tú nos has dicho que pidamos, que toquemos, que invoquemos, Señor, lo que necesitamos, lo que deseamos tener. Tú deseas cumplir aquello, Señor, que sobre todo está en línea con tu corazón. Ayúdanos, Padre, a hacer uso de las riquezas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué regalo pedirías? Cuando mis niñas eran pequeñas, las llevaba a Toys R Us a comprarles regalos, 5 por ahí de años tenían. Y usted se da cuenta cuando uno va a la tienda y bueno, si el niño está pequeño, ¿no? Está chiquita la niña o el niño. Bueno, ellos están enfrente donde están los regalos y ellos a su altura de su estatura, ellos piden lo que ellos ven. Y bueno, uno está al lado, como padre o como madre está al lado, y uno además de ver lo que está abajo, uno mira también lo que está arriba. Y usualmente, claro, los niños piden lo que está abajo y usualmente pedían muñequitas chiquitas, carritos, cosas así, que traían Barbies y eso. Pero arriba yo veía las casas grandes, los carros grandes. Y ella decía, cómprame este chiquito. Y yo decía entre mí, si supieras lo que me gustaría comprarte. Lo que veo que está acá arriba, toda la colonia de las Barbies. Entonces la tomaba en los brazos, la subía, y cuando veía, el rostro le cambiaba por completo. ¡Ah! ¡Cómprame esta! Y no ocurría así igual con nosotros, delante de Dios. Lo que alcanza a ver nuestra vista y alcanza a ver nuestra fe es lo que pedimos. Cuando Él tiene riquezas en el cielo para cada uno de nosotros, la Escritura nos enseña que los ojos de Él rodean la tierra buscando al justo para bendecirle. ¿Qué cosas podríamos nosotros, regalos espirituales, diríamos si hubiera una bodega en el cielo con todo lo que pudimos haber pedido y cuando lleguemos veamos y los ángeles nos digan, esto era para ti, pero nunca lo pediste. Esto era, oh, qué lástima. ¿Cuántas cosas hay que Dios desea darnos? Y en este pasaje que acabamos de leer, ¿por qué razón Salomón pedía sabiduría? ¿Se acuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Un buen día de estos, denle una leída al libro de Jueces. Tiene un patrón. Casi después de cada capítulo hay un juez nuevo. Algunos tienen 2, 3 capítulos relatando la historia de algún juez. Y
usualmente dice, y el Señor los bendijo, pero después de 40 años ellos se volvieron en contra de Dios y volvieron a hacer lo malo. Y entonces Dios les trajo otro juez. Y ese era el camino de ellos, hacer lo bueno. Luego Dios los bendecía y hacían lo malo. Y luego otra vez le pedían a Dios y Dios los bendecía. Y otra vez hacían lo malo y así se iban, así se iban. Al final, en el último capítulo, un versículo popular dice, no había ley en Israel. Eran desatendidos en grande manera. Allí es donde levantamos al pueblo de Israel y es el pueblo que después Saúl y David han gobernado. Y ellos se encontraron y vieron cómo este pueblo era tan difícil. Sin duda que Salomón se dio cuenta que este pueblo era bastante complicado de tratar. Y él pidió sabiduría y encontramos en el primer versículo que nos lo establece como Salomón, el hijo de David. Fue el hijo que David tuvo en su relación con una muchacha que se llamaba Betsabé. Y eso lo encontramos, no necesitamos ir ahí, pero una gran historia. Hasta este punto de 2 Samuel capítulo 11, la vida de David ha sido de guerra, de complicaciones, pero está llegando al punto donde él ha podido conquistar y tiene mucha paz y tiene mucha riqueza y tiene un gran ejército y muchos seguidores. Tiene alrededor de 50 años, como quien dice, llegando ya al final de sus días de conquistar y de trabajar, ¿no? Y ya pensando en otras cosas. Desafortunadamente vemos la historia que se le complica a él porque él así lo quiso. Y tuvo como mujer a Betsabé, quien estaba casada. De ahí en adelante vemos que la vida de David se fue hacia abajo. De ese matrimonio, de esa relación con Betsabé, nació Salomón. Y más adelante del versículo 4, nos habla de que el arca del pacto, dice el versículo, pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Todavía no construían el templo y era el gran sueño de David construir el templo para el Señor. Dios no le quitó, impidió su sueño. Él pudo hacer los planos, preparar los materiales y todo lo más que él necesitaba. Y fue su hijo Salomón quien está a la tarea de darse a construir el templo. Pero la tienda y el tabernáculo y todos aquellos utensilios estaban en una tienda. Y es más o menos la historia en la que está Salomón en ese punto. En el versículo 5 encontramos algo interesante. Dice que había el altar de bronce, como ya hemos leído. Y el altar de bronce fue construido por un hombre que se llamaba Bezaleel. Interesante el nombre de Bezaleel. ¿Cómo Dios registra este nombre de este hombre que hizo el altar de bronce? Yo no podría decir, bueno, ¿y qué sería lo interesante? Han pasado más de 1000 años. Y Dios vuelve a registrar el nombre de este hombre fiel, quien construyó el altar de bronce. No necesitamos ir ahora ahí, pero si lo quiere apuntar está en Éxodo 36:1. Dios le dio sabiduría y entendimiento. Sin duda que este hombre todavía estaba joven y él se dio a la tarea de construir este altar de bronce tal como lo había diseñado Dios. Y él lo construyó, él lo elaboró, él lo formó. Después de tantos años, Dios tiene a bien registrar otra vez su nombre. Para Dios no se le queda nada desatendido de lo que nosotros hayamos hecho para el Señor. Es posible que entre nosotros lleguemos a olvidarlo. Es posible que entre nosotros no lleguemos a apreciarlo, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero Dios no se olvidó del nombre de Bezaleel, quien hizo este altar de bronce. Alguna vez tú y yo hemos hecho algo para el Señor y pareciera que nadie se dio cuenta. Sobre todo si no necesariamente hacemos algo que hacemos enfrente de las personas.
que uno llega a ser allá atrás de un cuarto, cuando no hay nadie de hermanos, no hay asistencia, lavar los baños, cortar el zacate. Y llegaron a sentir que nadie se dio cuenta, por lo tanto no hay valor, no hay aprecio. No hay valor, no hay aprecio en lo que uno hizo. Y ahí es donde necesitamos recordar que lo hacemos para el Señor. Este hombre se dio a la tarea de hacerlo. Y Dios renombra su nombre nuevamente de Bezaleel. Pensé que sería interesante a resaltar este nombre de lo que él hizo en este altar. Ahora, ya encontramos, ya ustedes se dieron cuenta que pasamos por allí, el versículo cuál es, donde Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Está en el versículo 7, si gusta subrayarlo. Dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Si el Señor esta noche le preguntara a usted lo mismo, si usted siente que en su corazón, en esta hora mientras estamos leyendo este versículo, esta línea, Dios se lo está diciendo a usted. Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediríamos? ¿El boleto de la lotería con el número gordo? No. A veces las personas le dicen a uno, no te salió un número bueno. Le digo, no, para que me saliera el número nuevo tendría que haber comprado el boleto, pero no lo compré, porque no compro el boleto. ¿Qué le pediría usted al Señor? ¿Qué le pediría yo? Y entonces es cuando Salomón se acuerda de la vida de su padre. Y que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, ni David ni Salomón hubieran llegado a ser los hombres que ellos fueron. Vea usted en el versículo 8 encontramos, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Has tenido grande misericordia con David su padre. ¿Quieren ver una pequeña cápsula de lo que Dios hizo en la vida de David? Y ustedes lo han recordado, ya lo hemos visto en algunas otras veces. Y algunos versículos solamente si gusta ir ahí, serían 1 de Crónicas 17, 20. 1 de Crónicas 17, 16 al 20. 1 de Crónicas 17, 16 al 20. ¿Qué es misericordia? La bondad que Dios tuvo con David. En el punto que nosotros llegáramos a estar ahora en nuestra vida espiritual o nuestra vida de negocios o nuestra vida profesional o nuestra vida económica, después de que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, todo lo que tenemos se debe a la misericordia de Dios. Y David no lo olvidaba. Ahora, como David no lo olvidaba, no lo olvidó también su hijo. Y vea lo que dice 1 de Crónicas 17, 16. Y entró en esta parte, para hacer un pequeñísimo preámbulo, en esta parte David está planeando la edificación del templo. No la construye, él está haciendo los planes, ha comprado los materiales y todo lo demás. Y así es que es de esta manera como él responde a este gran privilegio que él tiene y dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, si gusta subrayar estas palabras, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa que me hayas traído hasta este lugar? Subraye, ¿quién soy yo? Ponga su nombre a un lado. ¿Quién soy yo? Ahora, él es el gran rey David en este punto. Pero él en su corazón preguntaba, ¿quién soy yo? Eso nos ayuda a medir. Cuando la persona llega a tener prosperidad, llega a tener bendición, prosperidad material, prosperidad espiritual y todas esas grandes bendiciones que Dios quiere darnos, necesitamos medirlo. Necesitamos recordar. Necesitamos que alguien nos dé una inyección de humildad. Necesitamos que alguien nos dé un pellizcón de humildad.
grandes predicadores en el ministerio de Calvary Chapel que han sido tan súper bendecidos. Cuentan que después de hablarle a 10, 15 mil personas en cada servicio, comenzando el sábado en la noche y en las mañanas, y llegan a su casa y ver tanta gente, por todos lados los escuchan. Y la esposa les dice, tira la basura. Una inyección de humildad. ¿Quién soy yo? Y esa es lo que dice David. Y luego, en versículo 17, y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. En esta parte, ¿qué ha sucedido? Que él le quiere construir una casa a Dios. Y el profeta Natán le dice, mira, Dios te va a construir una casa a ti porque no hay nada, no hay un lugar, no hay un edificio, no hay 4 paredes y un techo que pueda detener a Dios y localizarlo en un lugar. Él te va a construir una casa que va a permanecer para siempre. El sueño de él era construirle una casa a Dios. Y Dios le dice, es una gran idea, pero yo te voy a construir una a ti que va a ser para todo el tiempo, va a ser eterna. La casa que Él fue a preparar lugar para nosotros ha de ser una casa eterna. Lo que tenemos aquí, lo que vivimos aquí, las situaciones, los problemas, los va y vienes y todo lo demás, según Apocalipsis nos dice, las primeras cosas se fueron, no más. Y vendrán las nuevas cosas en Cristo Jesús. Es importante no perder el enfoque de esa realidad. No tenemos una esperanza como pensando, ojalá y suceda, ojalá y pase, a lo mejor, si tal vez. Lo que tenemos en la Escritura son profecías que son firmes y son fieles de lo que Dios desea hacer en nosotros. Entonces, por eso Él está tan asombrado, maravillado. Para tiempo más lejano, que ha de ser eternamente, me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda grandeza para hacer notoria todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué tan misericordioso ha sido Dios con él? Como aquí en algunos versículos lo vemos. Hay otros pasajes donde Él dice, me sacaste del rebaño donde estaba cuidando las ovejas. De allí me sacaste y me pusiste en lugar alto. Lo que Dios desea hacer con nosotros. Regresando a 2 de Crónicas, Salomón reconoce que ha sido por la misericordia de Dios. ¿Cómo ven nuestros hijos nuestra vida y nuestra fidelidad delante de Dios? Cuando nosotros reaccionamos a diferentes situaciones, ¿qué reacción ellos ven de nosotros? Cuando nos falta para la renta, cuando alguien se enferma, cuando se nos poncha una llanta. La reacción inicial que nosotros exponemos en ese momento y ellos nos ven, ellos saben que eso es lo que nosotros somos. David le ha dejado a Salomón el conocimiento de que Dios es misericordioso. Y luego entonces, más adelante, en el versículo 10, vean ustedes que dice, dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Cómo qué tanta sabiduría y ciencia tuvo Salomón? Bueno, para eso necesitaríamos entonces ir a Primera de Reyes 4:29, anterior donde estamos ahora. Primera de Reyes 4:29. Primera de Reyes 4:29. Ahí nos damos cuenta de esto.
Esta es la sabiduría que Salomón le pide a Dios. No le pidió riquezas, no le pidió bienes. Ahora, la palabra sabiduría ahí quiere decir entendimiento. Y el entendimiento tenía que ver con la capacidad de oír el consejo de alguien y seguirlo. Sabiduría, en ese caso, sería el entendimiento, la capacidad que un individuo tiene en oír a alguien y seguir ese entendimiento. Entonces, vean ustedes en 1 Reyes 4:29 lo que sucede en cuanto al conocimiento y sabiduría que Salomón tuvo. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Alguna vez ha ido a la orilla del mar y tomado arena así con los puños en las manos? Y toda la arena que hay por todos los lados de donde hay orillas del mar, donde hay playas, lo asemeja, lo tipifica, eso hace un cuadro de ello y dice que como la arena que está a la orilla del mar, así era la cantidad. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, si alguna vez ha tenido oportunidad de ver las construcciones que hicieron los egipcios, las pirámides, por ejemplo, hay 3 pirámides seguidas que ellos construyeron y en el cielo hay una constelación de estrellas que se llama el centurión. Y el centurión tiene un cinto, ¿no? Un cinto y se mira esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí y son 3 estrellas. Usualmente salen a mediados de la Navidad hasta como por febrero. Se pueden ver como así más o menos en esta localidad. Sí. 3 estrellas seguidas. Los egipcios hicieron estas 3 pirámides en línea con esas 3 estrellas. Y llegaba un punto en la noche y según el tiempo del mes, donde esas 3 estrellas se colocaban en el puro pináculo de cada una de las 3 pirámides. ¿Cómo es que supieron hacer eso? Hasta hoy eso es un misterio. Pues Dios le dio sabiduría a Salomón, más sabiduría que la que ellos tenían. Y entonces sigue diciendo en el versículo 32, ahora esta clase de sabiduría, esto sí diría yo que es envidiable. Vea usted. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. No 1,006, no 1,004, 1,005. Como que el que escribió esto lo tenía bien registrado. Que entonces fue lo que él pudo hacer: 3,000 proverbios y 1,005 cantares. ¿Cómo qué tan difícil será hacer una estrofa? No copiar una estrofa. No ver una estrofa y cantar la estrofa, sino uno de su propia imaginación, interpretación, diseño, sabiduría, entendimiento, experiencia, hacer una estrofa que rima. Ahora, la rima de estas personas en Israel era una rima donde no riman las palabras al final de la estrofa. Rimaba el pensamiento o era opuesto al pensamiento. Uno puede ver el libro de Proverbios. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Cuánta sabiduría él tenía para hacer todo eso? Bueno, lo podemos ver cuando tengamos oportunidad de leerlo. Está Eclesiastés, Cantares y Proverbios. Todos esos libros los escribió él. Tanta sabiduría así él tenía. Uno oye a algunos cantantes, ¿no?, en el mundo secular que componen canciones. 10 canciones, todavía. 100 canciones, 400 canciones. La creatividad que hay en esa persona de hacer eso. Pues por eso decíamos que eso es envidiable. No sé si usted se acuerda cuando, digo hermano, usted le escribía alguna notita a su novia, ¿no? Uy, hermano, ¿cómo me acuerdo? Pero eso son solo recuerdos.
Todo este tesoro lo tenía Salomón. Solamente una nota, sería la razón por la cual él podía conquistar tantas mujeres, quién sabe. Pero más adelante vamos a ver cuántas más o menos él tenía. Y entonces nos dice que desde el cedro, ahora aquí nos da otra clase de entendimiento. ¿Vea? Una cosa es tener entendimiento para crear todas estas letras, poesías, palabras y cantos y todo lo demás, pero ahora viene algo de ciencia, porque él tenía sabiduría y tenía ciencia. ¿Cuál era la ciencia que él tenía? Vean ustedes en versículo 33, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Él podía hablar y describir cómo eran los árboles, cómo eran los peces, cómo eran los reptiles, cómo eran las aves y explicar cómo se componían, cómo hablaban, qué decían y todo lo demás. Ahora, muchas de esas cosas no las tenemos escritas. Por ejemplo, yo no sabía que una paloma, ustedes han visto las palomas, cuando van así caminando, ¿qué van haciendo las palomas? Van caminando y luego voltean así para los lados y luego paran y miran enfrente. Y luego voltean para los lados y paran y miran para enfrente. La razón que hacen ese movimiento de la cabeza y mueven así la cabecita y mueven para todos lados, pero antes de seguir caminando se paran y miran hacia enfrente, es porque están volviendo a enfocar el camino donde van a ir. Por eso mueven la cabeza así. Vea una paloma un día de estos, ¿cómo le hace? Y se para y luego comienza a caminar otra vez. Se para y luego se para, enfoca y camina. Se para, enfoca y camina. ¿Verdad que algunas veces nosotros necesitamos parar y enfocar? Y luego caminar. Pero algunas veces parecemos, en vez de una paloma, un pollo sin cabeza. ¿No? ¿Quién quiere parar? Uno sabe que uno se desespera porque algunas cosas sucedan. Uno se desespera porque algunas cosas sucedan, pero uno necesita parar y esperar en la voluntad de Dios para que cuando suceda sea la voluntad de Dios y no sea nuestra voluntad. Dios no nos mandó a tumbar puertas, nos mandó a tocar puertas. Y si no se abre, pues vamos a otra puerta y tocamos, y vamos a otra puerta y tocamos. Hay tres cosas que uno encuentra que son necesarias cuando uno tiene enfocada su vida y la voluntad de Dios está en medio de lo que nosotros queremos hacer. Tiempo, recursos y personas. Los tres tienen que llegar a un punto céntrico. El tiempo, las personas y los recursos que Dios trae. A veces nosotros nos adelantamos porque no paramos, no enfocamos, nos adelantamos y llegamos ahí, no era el tiempo, no están los recursos. Dios bien podría decir, ¿y qué estás haciendo aquí? No es el tiempo ni hay los recursos porque no es mi voluntad. Parar, enfocar y luego caminar. Bueno, todo ese conocimiento lo sabía Salomón. Ahora vean, bueno, terminamos esta parte y luego nos vamos a otra parte. Después de esto, en el 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Todo el mundo de aquel entonces que vivía alrededor de esa área había oído, querían oír más, querían conocer, querían ver, querían estar presentes cuando él hablaba y él disertaba. El libro de Apocalipsis prácticamente se llama el disertador o el predicador. Perdón, de Apocalipsis dije de Eclesiastés. El disertador o el predicador. Por ejemplo, una vez él tenía tal entendimiento que él podía conocer el comportamiento de las personas. Vinieron dos mujeres
y estas dos mujeres eran prostitutas. Y las dos tuvieron un bebé a la vez. Se fueron a acostar, pero una de ellas se durmió arriba de su bebé y el bebé murió. Entonces en la mañana, las dos están peleando por ese bebé. La que se acostó arriba de él y lo mató, está peleando el de la otra que lo tiene al lado y que es de ella, lo está peleando diciéndole, no, ese es mío y el tuyo es el que está aquí muerto. Y la otra le dice, no, este es el mío, yo lo tenía aquí, se parece a mí esto y aquello, y empezaron a discutir y la otra le decía, no, este es el mío. Entonces vienen delante de Salomón. Los reyes en aquel tiempo eran los jueces. Entonces vienen delante de Salomón y le presentan el problema. Ahora, él no las conoce, él no fue el padrino de los bebés, no sabe quiénes son, ellas vienen enfrente y le exponen. Y una le dice, las dos tuvimos un bebé, ella se acostó en el de ella, el que ella tiene es el mío. Y la otra le dice, no, este es el mío, tú te acostaste en el tuyo. Bueno, no hubo inspectores, no hubo testigos, no hubo cámaras, no hubo nada. Entonces la sabiduría de Salomón les dice, traigan al bebé vivo. Y lo traen y lo ponen arriba de una mesa. Él agarra una espada y dice, bueno, vamos a cortar al bebé en la mitad. Y le vamos a dar la mitad a una y la mitad al otro. Y él ha levantado la espada, ¿verdad? Vamos a hacer esto. La verdadera mamá dijo, no. El clamor de la madre, déselo a ella. Entonces, él tenía todo ese conocimiento para saber el comportamiento de las personas, cómo actuamos, cómo pensamos, qué nos impulsa a hacer esto, qué nos impulsa a hacer lo otro. Porque uno nunca sabe por qué las personas se mueven a decir o se comportan de cierta manera, uno no sabe. Solo uno sabe por qué hace esto, por qué hace aquello. Entonces él tenía toda esa sabiduría, Salomón. Ahora todo va bien hasta allí, ¿no? Pero ¿qué sucede más después? Ahora, bueno, vamos a ver la parte donde a Dios le concede lo que él pide. Y estamos en 2 de Crónicas capítulo 1, vamos en el 11. Y dice entonces así. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y ya leímos de qué tamaño era la sabiduría y la ciencia que Salomón tenía. Ahora vean ustedes qué es lo que sucede de aquí en adelante, desde el versículo 14. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabra, hijos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Ahora pareciera que del versículo 13 al versículo 14, Dios lo ungió, Dios lo bendijo, Dios le dio sabiduría, entendimiento, y luego él prosiguió a hacer lo que sigue. Pero no sabemos qué tiempo pasó entre un versículo y el otro versículo. No, él no lo hizo luego, sino que esta era parte de la vida de lo que él hacía y cómo él tenía sabiduría para hacer negocios. Cómo él tenía sabiduría para hacer negocios. Ahora, lo primero que se nos dice que él acumula son carros y gente de a caballo. 1, ¿verdad? En el 14. 2, vamos a contar todas las acumulaciones que él tenía a raíz de que él era tan sabio en los negocios, lo que él acumula. Primero, carros, gente de a caballo. 1. 15. También él acumuló plata y oro. 2.
En el 17 también nos dice que él acumuló plata y caballos, ¿verdad? Los caballos, plata y oro. Pero hay algo más que también él acumuló, que no está aquí. ¿Qué más él acumuló? Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11. Vea usted, estamos viendo qué es lo que él acumuló. Primera de Reyes 11. Del 1 al 8. Caballos, oro, plata. Y esta es la tercera cosa que él acumula. Porque luego vamos a ver, ¿por qué no podría decir, bueno, a raíz de su sabiduría y su entendimiento, pues Dios le dio todo esto? Dios nos da bendiciones. Ahora, nosotros necesitamos saber cómo usamos las bendiciones que Dios nos da. Y vamos a ver si Él las usó adecuadamente. Él acumuló caballos, Él acumuló plata y oro, pero además también acumuló otra cosa. En 1 de Reyes 11, del 1 al 8 dice, pero el rey Salomón, si gusta subrayar esta palabra, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas y a las feas. O sea, como que la lista sigue y sigue y sigue y sigue de todas aquellas mujeres que estaban alrededor. Ahora entendemos, lo hemos leído antes, Dios les había dicho a ellos, no se junten con estas mujeres, ¿verdad? Pero lo dejamos ahí por ahorita, pero estamos viendo qué más cosas, algo más Él acumula. En versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Puedes subrayar la palabra amor. ¿Por qué les sugiero que subrayen la palabra amor? Porque algunas personas creen que él se unió a todas estas mujeres por cierta condición diplomática o política. Eso pudo haber sido cierto. Pero lo que vemos aquí que él se enamoró de ellas. Él amaba a esas mujeres. En las dos veces dice que él lo hizo por amor. ¿Verdad? Luego en el 3, aquí viene el número de las que él tuvo. Esto no lo necesita subrayar. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Un momentito. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre sus mujeres reinas, o sea, sus esposas, y las concubinas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no dijo 1000 mujeres y ya? Porque hay una diferencia. Las mujeres reinas, que eran 700, eran sus mujeres legales, sus esposas. Los hijos que ellas le daban eran sus herederos. Las concubinas eran sus servidoras sexuales. Y ahora, en aquel tiempo se usaba mucho eso, ¿verdad? Eso no quiere decir que eso era la voluntad de Dios, porque luego vamos a ver dónde Dios les dijo que no hicieran eso. Ahora, hemos leído que ellas desviaron. Ahora, pensemos en esto. Algo que Dios nos ha pedido que no hagamos no es un pedido a ver si queremos. Él nos dice que no lo hagamos. Es un mandamiento, es un precepto, es una ley. A veces cuando leemos cosas donde Dios nos dice que no hagamos esto y aquello, la gente llega a pensar que Él está sugiriendo. Sería bueno que no. Él no está diciendo que no lo hagamos porque van a desviar nuestro corazón. Ustedes pueden poner en su mente una rampa para salir del freeway. Es una desviación. ¿Verdad que la desviación viene en señales? Tal calle en 3 millas. Es un aviso. No ocurre que algunas personas dicen, me caí del evangelio, me caí de mi fe. Uno no sale en la mañana y se avienta al pecado. Es algo que va surgiendo poco a poco. Es una desviación que tiene ciertas alertas, ciertos cuadros, ciertos símbolos, ciertas señales. Salida a 10 millas. La misma salida en 5 millas. La Brocur sale en 10 millas. La Brocur sale en 5 millas. La Brocur sale en 13 millas. Y luego cuando uno ya entra a la rampa, uno va prácticamente poco a poco separándose del freeway, diríamos el 405, poco a poco.
desviaron su corazón. Fue algo que empezó a suceder poco a poco. Primero, él tomó a la mujer, una mujer de Egipto. Ahora, ¿por qué razón Dios les dijo que no se mezclaran con estas mujeres? Porque Dios quería conservar la descendencia del Señor Jesús intacta con el pueblo de Israel. Hoy día, si usted se quiere casar con una japonesa, una china, una brasileña, una colombiana, o un brasileño, un colombiano, como usted quiera, esa es cosa de usted, ¿verdad? Fue para el pueblo de Israel que no hicieran eso, y también que estas mujeres los desviaron a servir y a seguir a sus ídolos. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham y Eliezer, ¿verdad? El siervo de Abraham. Le dijo, ve a buscarle esposa a mi hijo Isaac, pero no te lo lleves a él, no lo regreses allá, tráele la mujer acá, de mi familia tráele una mujer. ¿Ya? Entonces eso desde el principio se los enseñó, eso era para la línea del pueblo de Israel, para mantener intacto o puro o consagrado la línea de donde vendría el Señor Jesús. Entonces, en el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ven ustedes que fue sucediendo poco a poco. Cuando él ya fue viejo, ya lo tenían allí donde lo querían tener, y él ya no podía decir que no. Ahora sí podía decir, pero ya lo habían acostumbrado. Él estaba yéndose en esa dirección día a día, año tras año, año tras año. Y luego, ¿qué más sucede? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de las amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte en que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Un pequeño detalle solamente de algunos de ellos, de estos dioses que ellos tenían: Moloc. Ahora, todo esto estaba sucediendo en medio, adentro del pueblo de Israel, ya en la tierra prometida que Dios les había dicho que fluiría leche y miel. Moloc era un dios donde estaba sentado, tenía cabeza de animal, cuerpo de hombre, estaba todo hecho de bronce. El bronce es un metal muy bueno para conducir calor. Y entonces este Moloc estaba sentado y tiene los brazos extendidos así, cabeza de animal. Y luego las mujeres traían sus bebés para ser sacrificados delante de Moloc. Los traían vivos a los bebés y los acostaban arriba de sus brazos. Pero antes de eso le habían puesto debajo fuego, como un horno ardiente. Entonces es buen conductor de calor. Entonces aquel ídolo allí puesto, esa estatua, estaba rojiza de calor. Entonces acostaban a los niños encima. Luego lo que ellos hacían es que traían danzas y traían panderos y traían mucho ruido para que las mamás de los niños que habían puesto ahí encima no oyeran los gritos de los bebés que habían puesto aquí arriba. Entonces eso, como él siendo el rey, siendo el capitán, siendo el padre de familia, siendo el líder, él lo fue permitiendo poco a poco, hasta que todo esto, el pecado no solamente lo afectó a él. Vean ustedes que al final de sus años, él escribió el libro de Eclesiastés al final de sus años. Y el libro de Eclesiastés, algunas veces leemos donde dice, así es que bebe y come y vive. Y uno tiende a decir, hermanos, beban, coman y vivan. ¿Cuál era el sentido en que estaba Salomón? Él estaba en un sentido de desdén. Desdén. ¿Qué es desdén? Donde a él ya no le importaba. Él estaba tan entorpecido, tan esclavizado del pecado. Su sabiduría, su entendimiento, él la consideraba como una vanidad, porque él había perdido su relación con Dios. Y él decía, ya no me importa. Ya no me importa. Ese es el desdén. Cuando la persona
se ha alejado de tal manera del Señor. Ahora, si no es cristiano, también puede tener desdén. Se aleja de su familia, se aleja de su esposa, se aleja del trabajo, ya no quiere ir a trabajar. El desdén. Y entonces, en sus años ya de grande, él empezó a vivir esa vida. Tenía años viviendo eso y cuando fue ya viejo, tenía esa clase de vida. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Uno puede tener riquezas, puede tener bendiciones, cosas, abundancia, pero no deben alejar nuestra vida y nuestro corazón de Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios acerca de esas tres cosas? ¿Cuáles son? Caballos, plata, oro y mujeres. Vean ustedes en Deuteronomio 17, 14. Deuteronomio 17, 14. Esto que nosotros estamos leyendo ahorita, los reyes, vamos a ver aquí en el escrito, que ellos debían de hacerse su propia copia. Habían de hacerse su propia copia. O sea que no solamente lo leyeran, ellos tenían que hacer su copia. En el principio, ¿cómo dijo? Escribe en el principio. Espérate un momentito. En el rey Salomón, el rey Saúl, el rey David. En el principio creó Dios los cielos. ¿Qué versículo sigue? Sigue tal versículo. Escríbalo. ¿Para qué? La idea era de que ellos leyeran y se dieran cuenta de lo que era el mandamiento de Dios. Vean ustedes lo que Dios les dijo a ellos en cuanto a caballos, oro, plata y mujeres. Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, y pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Tenía que ser de la descendencia de ellos. Pero él no aumentará, él se refiere al rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ahora entendemos según la historia que los mejores caballos del mundo, ¿de dónde son? De Egipto. De ahí siempre han sido los mejores caballos. América en el tiempo de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés no conocíamos los caballos, aquí no había caballos. Ellos los trajeron y fue entonces que nosotros aquí los llegamos a conocer, los trajeron en el tiempo de Hernán Cortés. Aquí no había caballos. Los mejores caballos venían de allá. Entonces Dios le dijo, no te hagas de caballos, no aumentes tus caballos. Ahora vean, dice, no aumentarás. Podían tener caballos, pero no aumentarse muchos caballos. Y luego en el versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Será muchas 700 esposas y 300 concubinas? Yo creo que sí. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Esto que estamos leyendo se lo dijo Dios antes que eso sucediera. Mucho antes. La misma palabra para que su corazón no se desvíe. Poco a poco vienen los anuncios, poco a poco viene la rampa y poco a poco va saliendo. No sucede de la noche a la mañana. Él había copiado, él había leído esto. Pero ¿cuántas veces cuando el corazón se endurece? Y no, aquí solo mi chicharrón truena. Y uno se empieza a desviar. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Pero también depende de nosotros. Y entonces para que su corazón no se desvíe. Luego le dice lo demás, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, cada rey hacía su propia copia. Y le iba escribiendo. 5 libros de la ley tenían que hacer su propia copia. No había excusa de que no había leído, no había entendido. Y luego dice,
en el 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Para que prolongues tus días. Y no te desvíes tu corazón, así lo vas a escribir. Y ahora, después de escribirlo, no era una cuestión de, ok, ya acabé, señor escribas, guárdelo por allí. No, él tenía que estarlo leyendo continuamente, todos los días. Porque Dios sabía lo que iba a pasar cuando ellos tuvieran muchos caballos, cuando ellos tuvieran muchos tesoros y cuando ellos tuvieran muchas mujeres. Iban a desviar su corazón. No podemos dejar a Salomón en la silla del acusado, porque al final de sus días, él nos deja algo muy importante. Vean ustedes en Eclesiastés 12:13, estos dos últimos versículos, Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. El libro de Eclesiastés tiene 12 capítulos. Los primeros capítulos uno puede leer el desdén que hay en su vida. Y habla muchas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, él dice, es mejor el día del finado o el día de la muerte que el día de recién nacido. Y uno pudiera decir, ay, pues, qué señor tan negativo. Pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, cuando llegan tus últimos días ya no te tienes que preocupar por la renta, por la aseguranza, por esto, por aquello, por el overtime, por los regalos de Navidad que no has comprado y ya prometiste que tienes que comprar. No hay que preocuparse de eso. Una vez que uno se va y ya se acabó. Pero el que recién viene llora porque no le cambian las zapetas, llora porque no le dan la leche, y si se la dan fría, la que no le gusta, Entonces muchas cosas que él decía estaban bien, pero hay dos palabras o dos frases que él continuamente dice. Todo es vanidad debajo del sol. Todo es vanidad debajo del sol. La pregunta, ¿qué hay después del sol? Pero él nos deja con estos dos versículos. Y es algo que nosotros podemos tomar en nuestro corazón y entender. Porque nosotros podemos pedirle algo a Dios. ¿Qué regalo pedirías al Señor? ¿Qué podríamos nosotros comenzar a enmendar en esta nueva oportunidad que Dios nos da de un nuevo año? Y leemos diciendo, Eclesiastés 12:13 al 14, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Subráyelo, por favor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final del día, Dios nos va a tomar en cuenta qué es lo que hicimos con todo lo que Él nos ha dado. Y mientras estamos aquí, ¿qué hacemos? Tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si Salomón hubiera temido a Dios en su tiempo, a buen tiempo, y hubiera guardado los mandamientos de Dios, otra historia nos hubiera escrito. Oremos al Señor.